Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, aquí dispuesto a terminar la semana y el mes ya, porque la semana que viene estrenamos mes. La semana que viene, yo creo que hoy es 30 viernes, mañana 31, sábado, el domingo, ya estrenamos mes. Bueno, pues anunciarles lo primero, el vídeo que vamos a ver el lunes, Dios mediante. Es un nuevo libro del doctor Stephen Jones, una compilación sobre la leche de la palabra de Dios, especial para nuevos creyentes, pero no se lo pierdan porque es nuevos creyentes, pero es un enfoque de temas básicos desde la luz de tabernáculos, con una luz nueva, y hay cosas pues que lógicamente enmiendan pues conceptos erróneos que teníamos de la etapa de Pentecostés. Entonces, veremos este libro, La leche de la palabra de Dios, de Hebreos 6 del 1 al 2, esos es unos versículos que el doctor Stephen Jones comenta en este libro, que es un libro pequeño, son 77 páginas, nos dura mucho y vamos a ver de fe en fe cómo va creciendo nuestra fe, el arrepentimiento, instrucción sobre bautismos, imposición de manos, resurrección de entre los muertos y el juicio eterno. Eso es de lo que consta el libro. Veremos el capítulo 1, que se titula Fe en la Iglesia o en el líder versus la fe en Dios. El doctor Stephen Jones no le puso títulos a estas partes, yo se lo he puesto pues para diferenciarlos un poco en los vídeos, teniendo en cuenta de lo que va el capítulo, obviamente, y la parte 2, los 3 niveles de fe. Vamos a ver que la fe no es una cosa estática, sino que hay un nivel de fe de Pascua, que tiene que crecer a un nivel de fe de Pentecostés, que ya es una fe obediencia, que requiere obras, y después tenemos la fe de tabernáculos, ¿verdad? Es el nivel de fe más maduro. La fe de Pentecostés, pues es uno que, bueno, le abren el mar rojo y cruza, ¿verdad? La fe de tabernáculos es que uno primero toca con los pies las aguas y entonces éstas se abren. O sea, primero viene la fe y después el milagro. En Pentecostés viene el milagro y después viene la fe. Es más fácil Pentecostés, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que veremos para el próximo día, Dios mediante. Y hoy pues vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso 4 del doctor Stephen Jones, un capítulo importante porque vamos a hablar de la ley del diezmo en Israel. Eso es lo que vamos a tratar, la ley del diezmo de Israel. Pues comenzamos. Deuteronomio 14 del 22 al 29, perdón, déjenme que les diga, hoy es 30 de mayo, que no se lo dije, y aquí ahora que estoy grabando el vídeo en Baracaldo, Bilbao, España, pues son ahora las 17:55 de la tarde. Deuteronomio 14, 22 al 29 habla del diezmo que los israelitas se suponía que pagaran con el fin de apoyar a su gobierno. O sea, aquí no se diferencia, ahí no se diferenciaba lo espiritual de lo secular en cuanto al gobierno. Era un pueblo, tenían la ley y la constitución era la escritura, lo que la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Ellos estaban organizados como gobierno también, luego saben que hubo jueces, hubo reyes, todo esto. Y así va a ser en el reino. Esto también es parte de la forma de vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios apoyan al gobierno del reino y aprenden a dar a los pobres también.
Moisés había hablado de esta ley brevemente en su tercer discurso, Deuteronomio 12 del 17 al 19, limitándose al lugar donde el diezmo debía ser llevado. Pero ahora, en su cuarto discurso, trata este tema con más detalle. En versículo 22 dice: indefectiblemente, es decir, sin falta, sin excusa, diezmaréis todo el producto de lo que se siembra. Todo el producto de lo que se siembra que sale del campo cada año, de lo que produce la tierra que le pertenece a Dios, el producto. El diezmo es el impuesto del 10% de todo lo que el hombre produce de la naturaleza o basado en la naturaleza. Vamos a ver esto con más detalle, no se preocupen. Dios requiere un retorno del 10% de su trabajo en la creación para utilizarlo en apoyo del gobierno divino. Siguiente epígrafe o primer epígrafe: el fruto del trabajo. No todas las fuentes de ingresos están sujetas a impuestos, por supuesto. Escuchen esto: no todas las fuentes de ingresos están sujetas a impuestos. Uno de los errores que ya teníamos antes en Pentecostés. Había que demarlo todo. Por supuesto, sino solo las que se derivan del trabajo de Dios, sino solo las que se derivan del trabajo de Dios. Vamos a subrayar esto, a enfatizarlo doblemente. Repito, no todas las fuentes de ingresos están sujetas a impuestos, por supuesto, sino solo las que se derivan del trabajo de Dios. Leemos en Levítico 27:30: por lo tanto, todo el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra como del fruto del árbol, es del Señor, es santo para el Señor. Cuando Dios trabajó durante 6 días para crear los cielos y la tierra, Él era el dueño de lo que creó, obviamente. Como dueño, pactó con el hombre para que produjera fruto. Dios crea, el hombre somete la tierra y organiza la producción en viñedos, campos y huertos. El fruto es debido al trabajo de cada uno. El hombre recibe el 90% de lo que se produce a causa de su trabajo y Dios recibe una 10ª parte por su trabajo en la creación de los materiales. Darle un diezmo, entonces, es un acto de reconocimiento de que Dios es en verdad el creador y dueño de la tierra de la que deriva nuestra subsistencia. Siguiente epígrafe: los diezmos a Melquisedec. Hebreos 7 habla de los diezmos que Abraham dio a Melquisedec en Génesis 14:20. Su intención era demostrar que Melquisedec era mayor que Abraham, porque leemos en Hebreos 7, 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es decir, de Leví, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Bueno, ya saben ustedes que el Melquisedec no era una persona, es un cargo, ¿no?, que fue pasando de Adán a los sucesivos, ¿no? De Adán, supongo que pasaría después al siguiente hijo no sé si fue Set, el tercer hijo fueron Caín y Abel, el siguiente no me acuerdo cuál fue. Pues ese pasaría y después fue pasando a otras cosas, a otras personas, y ahí en este tiempo de Abraham, pues el que era el Melquisedec era Sem, era Sem. En otras palabras, Abraham pagó el diezmo a Melquisedec porque reconoció la autoridad de Melquisedec sobre él. Melquisedec era en realidad Sem, el constructor de Jerusalén, la ciudad de Salem, de Sem, ¿no?, y ocupaba el derecho de nacimiento que había sido transmitido desde Adán. Ese era su cargo, el derecho de nacimiento, ese era el Melquisedec. Sem era el verdadero rey sacerdote de la tierra, el que sostenía el mandato de dominio de Génesis 1 al 26. En ese momento, Nimrod ya había usurpado la mayor parte del dominio de Sem mediante el establecimiento de su reino en Babilonia, pero Abraham reconoció a Sem como el gobernante legítimo de la tierra.
La cuestión es que el diezmo da el reconocimiento de que tal persona o institución es un heredero de la orden y las funciones de Melquisedec como el gobierno divino legítimo en la tierra. Hebreos 7 muestra que el sacerdocio alternativo de Leví fue una orden gubernamental temporal que estaba funcionando hasta que la orden de Melquisedec fuera devuelta a su legítimo derecho bajo el nuevo pacto, a su legítimo derecho o a la persona que le correspondía según derecho. Bajo el antiguo pacto, los diezmos fueron dados a la orden levítica de sacerdotes. Bajo el nuevo pacto, los diezmos se dan a la orden de Melquisedec. Muchos dicen ser de esa nueva orden, pero la mayoría no hacen las obras de Melquisedec o de Cristo. Muchos ni tienen ninguna comprensión real de cómo funciona esto hoy. Tal vez un poco de información histórica, vamos a esto está mal, histórica sería útil. Sem era el original Melquisedec, el constructor de Jerusalén, y también que se le atribuyen a él la construcción de las pirámides en Egipto. Después de su muerte, el derecho de nacimiento, incluido en el derecho a gobernar la tierra, pasó a Isaac, no a Abraham, sino a Isaac, porque todavía cuando Abraham estaba, todavía vivía Sem, y por lo tanto, mientras vivía Sem, pues él no pudo eso. Entonces ya luego no le tocó a él, sino que le tocó a su hijo, a Isaac. Porque Abraham, dice, Sem sobrevivió a Abraham, o sea, vivió al parecer más que Abraham. Isaac tenía 110 años de edad cuando murió Sem. Y Jacob tenía 50, así que Isaac fue el heredero del título Melquisedec, pero por alguna razón desconocida nunca tomó el trono en Jerusalén. El gobierno de la orden de Melquisedec de Jerusalén fue reemplazado por usurpadores en los años entre Abraham y Josué. La Biblia no nos da esta historia, solo sabemos que cuando Josué llegó a Canaán, Jerusalén estaba siendo gobernada por Adonisedec, como nos dice Josué 10:1. La historia demuestra que este es solo un título alternativo que tiene el mismo significado que Melquisedec. Adonisedec significa señor de justicia, mientras que Melquisedec significa rey de justicia. La historia equipara ambos títulos. ¿Qué diferente es Adonisedec de Melquisedec? Si este es un tipo de Cristo, aquel es un tipo de anticristo. Por extensión, esto implica necesariamente a Jerusalén, y aquí vemos cómo Adonisedec gobierna la ciudad terrenal, mientras que Melquisedec gobierna la ciudad celestial. Del mismo modo, se trata del sacerdocio porque Melquisedec fue un rey sacerdote, y Adonisedec era también un rey sacerdote que usurpó el lugar de Cristo. Algunos siglos más tarde, el sumo sacerdote de Baal en Tiro derrocó al rey Feles, con PH Feles, y se le convirtió en un rey sacerdote sobre esa ciudad. Su nombre era Edbaal, y era el padre de Jezabel, esposa de Acab. En el Nuevo Testamento, cuando los príncipes de los sacerdotes usurparon el trono de Jesucristo, establecieron en Jerusalén el mismo tipo de sistema del anticristo que Adonisedec y Edbaal tuvieron siglos antes. Deseaban no solo el sacerdocio, sino también el cetro. Hoy el mismo grupo de personas desean el derecho de nacimiento también. Los diezmos, por lo tanto, se deben dar a los que son parte de la orden de Melquisedec, que los hombres consideren oportuno. No se deben dar a la orden levítica, que fue reemplazada por Melquisedec a causa de la corrupción y su rechazo del Mesías. Tampoco se deben dar diezmos a los usurpadores de la orden de Adonisedec, Babilonia y compañía. Para conocer la diferencia hay que
conocer las Escrituras y ser guiados por el Espíritu de acuerdo a la conciencia de cada uno. Pagar el diezmo a Babilonia. Vamos a ver por qué entonces se pagan los diezmos a Babilonia. Pues porque estamos sometidos a ellos por juicio divino, ¿no? Hasta que el Señor no nos quite ese yugo, pues ellos nos imponen impuestos y los tenemos que pagar, aunque no es legal a los ojos de Dios. En los días de Jeremías y Daniel, Dios levantó a Babilonia para llevar el juicio divino sobre Judá. Después de Babilonia vinieron una serie de imperios bestias a quienes Dios les dio autoridad en la tierra. Ninguno de ellos reconoció a Jesucristo como el heredero de todas las naciones, excepto en breves momentos cuando Dios intervino en sus historias. Los gobiernos de estas bestias han reclamado el diezmo y mucho más, ¿verdad? El mucho lo he añadido yo. El doctor Stephenson me ha dicho y más, yo digo mucho más porque en España ya es un escándalo terrible. Los gobiernos de estas bestias, repito, han reclamado el diezmo y mucho más para la creación de sus propios reinos, sin reconocer el derecho de Jesucristo a gobernar como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que Dios entregó a su pueblo en manos de los gobiernos rebeldes a causa del pecado de Israel y Judá. O sea, tenemos que reconocer las dos cosas. Mientras tanto, es nuestro deber recordar su ley y estudiar los mecanismos del gobierno divino, de modo que cuando los gobiernos de Babilonia sean llevados a juicio, lo cual está ocurriendo delante de nuestros ojos, haya gente en la tierra que sepa cómo reemplazar a esos usurpadores con el verdadero gobierno bajo Jesucristo. Así que ninguno de los partidos, ninguna de las soluciones actuales, ni siquiera los patriotas, ni nada de eso, va a ser lo que nos va a librar de Babilonia, sino solamente Jesucristo, con ese avivamiento que hará que las naciones caigan todas bajo el gobierno de Jesucristo gradualmente, como las aguas cubren el mar hasta el final del milenio. Será un avivamiento que no tendrá final hasta que en los 1000 años se complete que toda la tierra esté gobernada por Jesucristo y sus vencedores. Siguiente epígrafe. El dominio eminente de Dios. Es irónico que tantas iglesias eliminaran la ley, pero sigan reteniendo el diezmo. Es curioso que era parte de la ley. Eso sí, eso no lo han quitado. Su hipocresía solo es superada por su propio interés, no solo para hacer que se exija el diezmo, sino que exigen que todos los ingresos se diezmen. Ya no solo el diezmo de lo que procede de la naturaleza, sino que todo, ¿no? Cualquier sueldo que usted cobre, cualquier cosa, emolumento, de intereses financieros, eso también dicen que hay que diezmar. De esta manera se convierten las ofrendas voluntarias en diezmos obligatorios. La Escritura limita el diezmo a un retorno sobre el trabajo de Dios en la creación, y eso debería ser para el gobierno del reino, ¿verdad? Sustentar el gobierno y a las personas que el Señor ponga ahí como representantes suyos. Al hombre se le da la tierra en herencia, pero Dios reclama el dominio eminente sobre toda la tierra. Sigue siendo soberano, diciendo en Levítico 25-23, la tierra, por otra parte, no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Y ahora aquí, pues ya sabe, sin embargo, quieren cobrar hasta por el sol. Aquí en España se puso el impuesto al sol, al agua, al otro. Todas esas cosas que le pertenecen al Señor. Hasta el viento y el agua de la lluvia estaba prohibido en algunos sitios recoger en bidones, ¿no? Porque así, pues claro, ellos no te la vendían. La tenías gratis y eso no puede ser. Porque vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Déjenme que lea el versículo completo sin el comentario. La tierra, por otra parte, no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, porque vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Muchos años después Dios quitó a Judá de la tierra porque rompieron su pacto con ellos y utilizaron sus tierras para fines ilícitos. En Jeremías 27:5 Dios dice, yo hice la tierra y la daré a la persona que sea agradable delante de mis ojos. Y ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Debido a que el pueblo de Judá
como Israel se había negado a ser siervo de Dios en la forma en que utilizaban la tierra de Dios, Dios los sacó y le dio la tierra a Babilonia. Ellos no cumplieron con las ordenanzas, dejar descansar la tierra, todos ellos no cumplían con la ley, pues entonces Dios les quitó de la tierra que era suya, los echó de su casa, que era la tierra. Después de Babilonia, la tierra fue dada a Medo-Persia, a continuación a Grecia y después a Roma y a sus extensiones proféticas, la bestia de la tierra y la bestia del mar y la bestia de la tierra, el Vaticano y como bestia religiosa, y el Rothschild, la banca Rothschild como bestia financiera. Ahora estamos viviendo en el final de la última prórroga y esperamos ver el reino de la piedra establecido en breve. La última prórroga es esto que se llama el cautiverio a misterio Babilonia en Apocalipsis, que son estos años desde que se constituyó la Reserva Federal y que implantaron esa dictadura, ese cautiverio financiero a todo el mundo. A partir de entonces al dinero deuda, al dólar, etcétera, etcétera. Y esperamos ver, esto es lo importante, y esperamos ver el reino de la piedra establecido en breve. Debido a que Dios, el tierno de la piedra, se refiere a cuando la piedra golpea los pies de la imagen que representaba todos los imperios, y entonces esa piedra, no cortada con mano, que dice el libro de Daniel, es el reino que va a quedar. No hay un reino después un anticristo. No, lo que viene es el reino de Dios. Debido a que Dios es dueño de la tierra y de todo el planeta, somos responsables de utilizarla de manera legal. Las reglas están escritas en la Escritura, comenzando por Moisés, mientras vivimos bajo la autoridad de los imperios bestias, como lo es el misterio Babilonia de hoy. Tenemos la obligación de someternos a las leyes fiscales e injustas. O sea, ellos no tienen derecho, pero Dios les ha dado autoridad a imponerlos, porque les ha dado el mandato de dominio, entonces no nos podemos sustraer de eso. Repito, mientras vivimos bajo la autoridad de los imperios bestias, como lo es el misterio Babilonia de hoy, tenemos la obligación de someternos a las leyes fiscales injustas. No se dice que sean justas, dice que son injustas. Es importante estudiar el sistema tributario según Dios para que cuando termine nuestro cautiverio sepamos cómo debemos hacerlo a la manera de Dios. Siguiente epígrafe. Impuestos justos e injustos. El diezmo se debe a Dios sobre toda la producción por cualquier fuente de riqueza que se deriva del trabajo de Dios en la creación, de la naturaleza, ¿verdad? Repito, el diezmo se debe dar a Dios sobre toda la producción por cualquier fuente de riqueza que se deriva del trabajo de Dios en la creación. Por ejemplo, si yo soy un aserradero, una empresa que trabaja con la madera y talo árboles, pues de esos árboles, del precio de ese producto, yo le tendría que dar un diezmo a Dios, que viene de los árboles que Dios los creó. Esto incluye la agricultura y la ganadería, así como la minería, la explotación forestal, la pesca, la energía eléctrica, la energía solar y la energía nuclear. Esto no es un impuesto injusto porque no es más que un retorno sobre el trabajo de Dios. Él proporciona la tierra, el sol, la lluvia, el aire, el electromagnetismo y todas las cosas necesarias para dar fruto. Él, por lo tanto, espera un retorno por su trabajo. En la época medieval el señor normalmente requería un 30%. Yo pongo aquí en España al día de hoy, año 2025, superamos de largo el 50% y uno tiene que trabajar hasta, no sé si es hasta julio o incluso agosto, todo eso para el gobierno, el resto es para uno. Imagínense, si eso era esclavitud en la época feudal, el 30, ¿qué será lo que tenemos hoy? Este requisito era muy injusto según la norma de Dios. Los altos impuestos hoy que las naciones de Babilonia imponen, los largos impuestos, perdón, esto está mal redactado, que las naciones de Babilonia imponen hoy a la gente son igualmente injustos.
Pero esta injusticia debe ser vista a la luz del juicio divino sobre nosotros por la rebelión y la anarquía de nuestros padres. Los israelitas pensaban que la ley de Dios era demasiado dura, por lo que deseaban las leyes de los hombres en su lugar. Así que el Dios les concedió su deseo, con el fin de mostrarles por la experiencia de la vida real lo injustas que eran las leyes de los hombres. Si no queremos ser gobernados por las leyes justas de Dios, seremos gobernados por las leyes injustas de los hombres. ¿Cómo será cuando estemos gobernados por las leyes del diezmo del reino? ¿Eh? Qué tremenda abundancia y prosperidad habrá para todos. Será algo tremendo, ¿verdad? Las leyes injustas de las naciones modernas se basan generalmente en el principio del impuesto al valor añadido. Un leñador corta árboles y los vende. Él hace algo de dinero en la venta y se grava su ingreso. Es el caso del aserrador que nosotros hemos comentado. El aserradero da forma a la madera en tablas y las vende a los carpinteros y contratistas. Debido a que la planta ha añadido valor a la madera por medio del trabajo, tiene un beneficio, lo cual se graba de nuevo. Los carpinteros construyen muebles, añadiendo más valor a la madera. Lo venden a un corredor a un precio mayor que refleja el valor de su trabajo, y sus ingresos se graban de nuevo. El corredor ofrece un servicio de distribución a varias tiendas y el beneficio que recibe de su trabajo se graba. La tienda vende al público a un precio al por menor y su mano de obra, es decir, servicio, se graba de nuevo. Cuando el cliente finalmente compra el mobiliario o el mueble, entonces se requiere generalmente que pague un impuesto sobre las ventas encima de todos los impuestos anteriores. Debido a cada impuesto en el camino, el costo se eleva, ya que cada impuesto se transmite al consumidor a fin de conservar la propia ganancia. Nadie podría ofrecer este tipo de trabajo a menos que pudiera ganarse la vida. Esto hace que el precio de los bienes se inflen mucho más allá del costo de la mano de obra real que se ha invertido en la producción y la distribución. Así es como los gobiernos babilónicos requieren que las personas paguen mucho más que el mero 10% que la ley de Dios requiere. Bajo el sistema de Dios, el leñador original debe dar el gobierno de Dios, perdón, debe dar al gobierno de Dios un árbol de cada día que tala. No hay más impuestos cuando la madera va al mercado, porque el resto de la mano de obra es propia y no está directamente derivada del trabajo de Dios en la creación. La única salvedad es que si un leñador quisiera quedarse con el diezmo, es decir, con el 10º árbol, podría hacerlo mediante el pago de un quinto adicional de su valor. Levítico 27:31. Es decir, se puede diezmar el propio árbol, decidir quedárselo y pagar en lugar de un 10, un 12% del diezmo. Lo mismo es cierto si quiere redimir el 10º animal de su rebaño. Levítico 27:32. Bien, siguiente epígrafe, la herencia de la tierra. También hay que señalar que el sistema de Dios es con base en la tierra, mientras que el sistema de Babilonia es basado en la ciudad. En el sistema de Dios cada familia tiene una herencia de la tierra. En Babilonia las personas pueden ser privadas de sus derechos de la tierra porque los hombres asumen el derecho de comprar y vender la tierra de Dios. Dios prohíbe a los hombres vender sus tierras a perpetuidad. Levítico 25:23. Lo que se les permite es solo arrendarlas hasta el próximo año del jubileo. Algunos incluso pierden sus tierras porque no pueden pagar los altos impuestos sobre la tierra. Dios no impone un impuesto sobre la tierra, sino que solo requiere un diezmo de lo que produce. Si la tierra se encuentra en barbecho, ningún impuesto de aquí se graba la tierra, se graban hasta las herencias, hasta unas cantidades del 20 y del 30%. Y sobre unos bienes, por ejemplo, un piso que usted cuando lo compra por primera vez de nuevo a estrenar, usted ya paga un impuesto sobre ese piso, pero usted se lo dice a su hijo,
otra vez le cobran un impuesto por la herencia y a su nieto pues otro impuesto por la herencia. Así sucesivamente. Cobran al final 4 pisos por cada piso, o 10 o 20, depende de lo que dure esa casa, no lo sé. Algunos incluso pierden sus tierras porque no pueden pagar los altos impuestos sobre la tierra. Y aquí pasa en España actualmente. Muchísima gente, como no se les facilita pagar el impuesto, si alguien les deja, su padre, heredan un piso de su padre, entonces tiene, lo primero que viene a Hacienda es a reclamar el impuesto. Y ese impuesto sobre un valor de un piso, pues es una cantidad alta, que ellos no la disponen. Entonces, si no tienen forma de conseguir eso, le quitan el piso. Así de sencillo. Y eso está haciendo aquí. Muchos tienen que renunciar al piso por no pagar el impuesto. Las leyes babilónicas crean una tendencia a la gente a perder su herencia de la tierra y gravitar hacia ciudades más grandes y más grandes. La vida de la ciudad provoca una cierta cultura que es más fácilmente dañada y por lo tanto vemos como las grandes ciudades se vuelven más y más violentas cuando las personas son arrancadas y separadas de su herencia de tierra dada por Dios. Esa es la diferencia de vivir en la ciudad o vivir en el campo. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios introdujo a los israelitas en su heredad en Canaán, les dio a cada familia una porción de tierra. Josué 14:19. El profeta Isaías dijo que Dios plantó una viña. Isaías 5, del 1 al 7. Vamos a ver, perdónenme un segundito, por favor. Bueno, perdonen, perdonen la pausa, ha habido una pequeña interrupción porque tenía que modificar unas cosas que estaban ahí sin corregir. Así que si repito algo ahora, me disculpan. Bien, creo que nos habíamos quedado aquí. Cuando Dios introdujo a los israelitas en su heredad en Canaán, les dio a cada familia una porción de tierra. Josué 14 al 19. Capítulos 14 al 19. El profeta Isaías dijo que Dios plantó una viña, Isaías 5 del 1 al 7. La gente se supone que son como los árboles o las vides que tienen sus raíces en la tierra y producían fruto que Dios podía disfrutar. Aunque no todo el mundo está llamado a cultivar la tierra, cada familia debe incluir algunos agricultores de acuerdo con su vocación o con su llamado. Todo el mundo debería tener una casa y la propiedad de la tierra asignada a su familia. Nadie debía ser privado de sus derechos. Nadie debía estar sin hogar. Todos los ciudadanos del reino deben tener un refugio entre su familia, incluso si han decidido viajar o trabajar en algún otro lugar. El sistema babilónico no prevé esto. Se niega a reconocer la propiedad de la tierra de Dios y así la tierra se compra y se vende por aquellos que pueden permitírselo, mientras que la falta de vivienda sigue siendo un problema habitual. Bueno, esto es más claro que el agua hoy en día, ¿verdad? No se lo tengo que explicar a nadie. Apoyando el gobierno del reino. ¿Cómo se apoyaba el gobierno del reino? El gobierno del reino exige impuestos muy bajos, ya que no permite que las personas no cristianas se conviertan en ciudadanos. Además, la ley exige que los hombres amen a su prójimo como a sí mismos. Y cuando se rompe esta regla, la ley exige la restitución para restaurar lo que se perdió. La ley del diezmo no será suficiente para apoyar al gobierno, a no ser que se siga el resto de la ley también. El gobierno barato de Dios depende de que la gente se arraigue en la tierra y se hace hincapié en la relación familiar que la herencia de la tierra soporta. Esta es también la clave para mantener una tasa de criminalidad muy baja. Esto va doblemente enfatizado. Por el contrario, el gobierno de Babilonia busca el poder y para aumentar su poder busca aumentar la tasa de criminalidad al destruir el matrimonio y la unidad familiar.
Cuanto más crimen haya, más excusa hay para aprobar las leyes restrictivas y con ello aumentar el control del gobierno y el poder. Babilonia alimenta la carnalidad de los hombres para que sean más egoístas y rebeldes, para que las propias personas exijan un estado policial que esclavice a todos sus ciudadanos. Bueno, esto es tan claro hoy en día que el que no lo vea es que está más ciego que un topo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en España y en Europa, incluso Estados Unidos, así, esto lo estamos viendo de una forma palmaria. Es que es tan claro que, vamos, no se debería de tener que dar ninguna explicación. Cada vez más hasta el punto de que está llegando, pues eso, a que a la gente que viene de fuera de forma ilegal se les da el dinero que han contribuido los contribuyentes del propio país, y a los del propio país se les niegan las cosas más básicas. Hasta este punto está llegando. Como dice Isaías, hay a que a los buenos llaman malo y a los malos llaman bueno. Pues estamos en ese tiempo, pero vamos, de una forma esplendorosa. Bueno, recuerden que cuando la cizaña está madura y está en su punto álgido, es cuando va a venir la siega de la cizaña. Así que levantémonos y irgamos nuestras cabezas, nuestros cuellos, porque nuestra redención está cerca. Siempre el momento más oscuro de la noche precede al clarear del día. El tiempo es una forma, es una forma principal de Dios de apoyo gubernamental del reino. Debido a que ese gobierno es pequeño, debido a la baja tasa de criminalidad, la presión fiscal sobre los ciudadanos es muy ligera. Aquí, en cambio, en España tenemos, no sé, tropecientas autonomías aparte del gobierno central. Hay un montón de reinos de taifas, el gasto público se ha multiplicado, los funcionarios se han multiplicado, los políticos se han multiplicado, y vamos, por cada persona que trabaja tenemos un pensionista y un funcionario. Es algo exagerado. Lo de España es lo peor del mundo en estos momentos. Vamos, Venezuela se está quedando ya a la altura del barro, como sigamos así. La mayor parte de los diezmos en el antiguo Israel iban destinados al apoyo del gobierno local, los secretarios municipales, magistrados o jueces. Una décima parte de los diezmos era enviada al gobierno nacional. Números 18, 26 al 28 dice: Por otra parte deberás hablar con los levitas y decirles: Cuando vosotros toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis una ofrenda de ello al Señor, el diezmo del diezmo, el diezmo de los diezmos, y vuestra ofrenda será contada a vosotros como el grano de la era o el producto completo de la cuba de vino. Así que presentaréis también una ofrenda al Señor de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ello daréis la ofrenda al Señor, del Señor al sacerdote Aarón. El gobierno de Dios tiene dos ramas distintas que están sujetas a la ley divina: la rama sacerdotal y la rama política, como comentábamos al principio. Ahora, Aarón era el sumo sacerdote, Moisés era el líder civil. Durante el tiempo de los jueces, el gobierno sacerdotal funcionó continuamente, mientras que sus propios jueces fueron levantados temporalmente como líderes políticos nacionales cuando fueron necesarios para liberar a la nación de su cautiverio. O sea, el ejército y esos líderes políticos solo cuando era necesario. Cuando no era necesario, no existía más que el gobierno sacerdotal. En otras palabras, en tiempo de paz, el gobierno local era suficiente. No hacía falta un gobierno estatal. El gobierno nacional era una innovación para tiempos de emergencia, porque era principalmente un establecimiento militar para proporcionar defensa nacional. Fíjense que sí. Yo cada vez que leo esto ahora me acuerdo que está ocurriendo en Europa. Europa todo lo contrario. Ahora quieren multiplicar, para poder continuar robando, quieren gastarse 800.000 millones de euros en armarse hasta los dientes con la supuesta amenaza de Rusia. Que Rusia nunca nos amenazó para nada, pero bueno, es una excusa para poder seguir robando ahora que se acabó la fiesta de aquella pandemia. Pues ¿de dónde van a poder echar mano? Pues ya hay todo lo que pueden. Son máquinas de robar. En el pleno desarrollo del gobierno de Israel se les dio un rey, a pesar de que exigieron un rey demasiado pronto y recibieron a Saúl. Fue siempre parte del plan divino que tuvieran un rey. Dice esto Saúl:
Fue antes de tiempo porque Saúl no era de Judá, el cetro tenía que ser de Judá, pero Judá no podía tener cetro debido a la maldición que vino sobre la tribu de Judá cuando Judá se acostó con su nuera Tamar, ¿m? Sin saberlo, claro. Y ahí es cuando engendró. Entonces, por ese pecado tenían que pasar 10 generaciones para que eso fuera posible ya engendrar el gobernante. El gobierno final, por supuesto, fusionó la oficina del sumo sacerdote con la del rey. La oficina gubernamental o el... Bueno, se entiende, ¿no? Esto fue conocido como la Orden de Melquisedec, de la que fue David, Salmo 114, aunque en realidad David no reemplazó al sumo sacerdote en su tiempo. Permaneció hasta que Jesús, ese sacerdocio, permaneció hasta que Jesús tomara las riendas del gobierno del sumo sacerdote de la orden levítica y la fusionara con el trono de David. Este es el gobierno al que todos los hombres deben el diezmo bíblico. Así como todavía no vemos este gobierno establecido en el ámbito político en la tierra, ahora solo podemos cumplir con la ley del diezmo de manera parcial. Sin embargo, se estudia la palabra de manera que cuando Babilonia caiga entendamos la ley y sepamos cómo reconstruir el reino de Dios que está profetizado en las Escrituras. Y por eso nosotros estamos contribuyendo a esa labor, el doctor Stephen Jones y nosotros haciendo que todo esto se conozca para que estemos preparados. Diezmos para financiar las vacaciones. Vamos a poner para financiar, que creo que queda mejor, para financiar las vacaciones. Diezmos para financiar las vacaciones. ¿Qué es causa, no? Que nos financiemos las vacaciones con los diezmos. Vamos a ver. Hubo, o había, o hay más de un diezmo en la escritura, como quieran, porque la ley sigue vigente. Deuteronomio 14, 22 y 23 habla del diezmo principal. Había un diezmo principal que se utilizaba para apoyar el viaje de la familia para guardar los días de fiesta. Para apoyar el viaje de la familia para guardar o celebrar los días de fiesta. Muy bien. Deberías, dice el versículo 22, deberías diezmar indefectiblemente todo el producto de lo que se siembra. Deberás diezmar indefectiblemente todo el producto de lo que se siembra, que sale de tu campo cada año. Y comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él escoja para establecer su nombre, donde estaba el templo, el diezmo de tu grano, tu mosto, tu aceite y el primogénito de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Este diezmo incluía una 10ª parte de los cultivos, pero solo incluía el primogénito de tus vacas y de tus ovejas. En otras palabras, parece centrarse en el primogénito entre los rebaños y manadas. Una vaca, oveja o cabra daba a luz a su primogénito una sola vez toda la vida. Por lo tanto, la mayor parte de la descendencia no eran primogénitos. El primogénito era dedicado a Dios, pero el resto de los animales que nacían cada año se contaban y diezmaban. La forma en que esta ley está redactada parece indicar que los viajes a Silo, más tarde a Jerusalén, debían ser financiados por los diezmos de frutos y los primogénitos de los rebaños y manadas. Esto proporcionaba el pan, la carne y el vino para el viaje, y debían compartir sus comidas con los sacerdotes, un detalle que figura en Deuteronomio 12, 18. Además, se trataba de un diezmo que era aplicable cada año. Como vimos en Deuteronomio 12, 17, este diezmo era para ser consumido solo en el viaje y no debía ser consumido en la casa o dentro de tus puertas, como dice. Era utilizado principalmente como un apoyo práctico para que las familias pudieran celebrar los días de fiesta, que en aquellos días incluían un viaje a la ubicación específica donde Dios había establecido su nombre, es decir, el templo, Jerusalén. Es de suponer que el resto de los diezmos de todas las ovejas recién nacidas y los rebaños
se les daban a los levitas que vivían en una ciudad levítica cercana, el resto de los diezmos. Levítico 27:32. Para la elección del animal que debía ser dado, la gente tenía, la gente debía, perdón, la gente debía, vamos a ver, debía, debía conducirlos a través de un embudo, o sea, eso lo hemos visto hasta en las películas, de veces uno se paran ahí, nos hacen pasar entre unas vallas estrechas, donde pueden pasar de uno en uno en fila, ¿no? Y ahí pues nos van contando y van separando el décimo, pues para el diezmo. Era un embudo y marcar el décimo animal que pasara a través, dejando así a Dios decidir el orden en el que debían pasar los animales. Dios haría, pues, los animales pasaran y se quedaba con los que él elegía. Aunque nosotros no nos diéramos cuenta, pero eran los que Dios elegía. Bajo el antiguo pacto, Dios había escogido un lugar específico para su presencia y se esperaba que la gente fuera a su encuentro allí. Pero este lugar podría ser demasiado para alguno de los viajeros, especialmente para las personas mayores y los jóvenes, así que los versículos 24 y 25 dan una alternativa. Y si el camino es tan largo para ti, de modo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar de Yahvé, tu Dios, el lugar que Yahvé tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Yahvé tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahvé tu Dios escoja. En aquellos días Silo, o posteriormente Jerusalén, puede haber estado demasiado lejos para comparecer ante el Señor 3 veces al año durante las fiestas. Eso 34:23. En tales casos debían intercambiarlo por dinero y añadir una quinta parte de su valoración, Levítico 27:31, y gastarlo en una ubicación alternativa que estuviera más cerca de la casa. En tales casos tenían que ser guiados por el Espíritu. ¿Dónde se va a celebrar? Pues en la ciudad de tal, que están los levitas ahí, o no sé qué, o lo que nos queda más a mano. Por supuesto, bajo el nuevo pacto en el que Dios ha elegido residir dentro de nosotros, ya no tenemos este problema. Siguiente epígrafe, el vino y la bebida fuerte. Vamos a ver qué pasa con eso, porque el vino y la bebida fuerte estaban permitidos en las escrituras. En las escrituras lo único que se prohíbe es emborracharse, es decir, se nos exige que tengamos dominio propio. Moisés también dice en el versículo 26, podrás gastar el dinero en todo lo que deseas, en vacas, ovejas, vino, yajin o sidra, shekar, o lo que tu corazón desee, y lo comerás en la presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Había dos tipos de bebida, el yajin, con dos Y, escrito, era el vino, y después estaba la sidra, escrito Shekar, Shekar. Así que si un israelita iba a Jerusalén o a un lugar más cerca de casa, está claro que este diezmo debía ser invertido en gastos personales. No era solo para los gastos prácticos de viaje, sino también para alegrarse y pasar un buen rato. Hoy en día podríamos llamarlo unas vacaciones en familia. Dios no era todo el asunto, se preveía la felicidad personal también. Si quieren cenas de carne, si querían o si quieren cenas de carne de vacuno, pierna de cordero, ténganlas. Si quieren jugo de uva o vino fermentado, pueden tener eso también. La palabra hebrea yayin puede significar jugo de uva o vino, tal como lo conocemos. Puede ser mosto o vino. Jugo de uva, que es el mosto, vamos a poner entre paréntesis, mosto, o vino, que es el vino ya es fermentado, como lo conocemos. Es una palabra general que incluye ambos tipos. Sin embargo, shekar es la variedad fermentada, dejando en claro que la ley no prohíbe las bebidas alcohólicas. El Nuevo Testamento simplemente advierte que seamos moderados en todas las cosas y no nos emborrachemos. Efesios 5:18. En años más recientes, el movimiento de templanza se estableció en la década de mediados de 1800,
que buscaban obtener promesas de los sacerdotes católicos y de otros cristianos de abstenerse de beber vino, a excepción de en la comunión. Este movimiento fue fundado por el padre Charles Chiniquy, es jesuita, con el fin de hacer frente a un grave problema con el alcoholismo que había devastado a muchas familias y sacerdotes. Escribió sobre esto en su libro. Bueno, claro, ¿no? Si usted tiene un problema con el alcohol, pues usted se tiene que alejar de él, o si lo ha tenido. O si Dios se lo pide a usted personalmente por cualquier sea, porque lo ha elegido como un nazareo. Y mira, tú lo demás les permito, pero a ti no quiero que tú bebas vino. Pues bueno, eso cada uno tiene que verlo delante de Dios, como lo aplica. Escribió sobre esto el padre Charles Chiniquy en su libro de 1886, 50 años en la iglesia de Roma, que él fue un jesuita y estuvo 50 años y luego se salió de allí, escrito casi 3 décadas después de que dejó el sacerdocio. Su movimiento se hizo popular en la década del 1900 durante el avivamiento pentecostal, y así, cuando Pentecostés fue denominacionalizado, alrededor de 1910 hasta 1912, muchos de ellos incorporaron la prohibición de beber alcohol junto con otros legalismos, tales como el uso de joyas y el lápiz labial, así como la imposición de diversos códigos de vestimenta considerada modesta, que si el lado de la falda tiene que ser aquí, que si no puede llevar la prenda apretada así o asado, que si el pelo tiene que estar tapado no tiene que estar tapado, cosas de ese tipo. Sin embargo, la ley no prohibía las bebidas fuertes. Ojo a esto, la ley no prohibía las bebidas fuertes, por lo que cualquier tipo de prohibiciones, supongo que se refiere al licor, bebidas ya de alta graduación, debe ser considerado como tradiciones de los hombres. Una tradición puede ser buena, pero no debe convertirse en una ley o una prueba de la, la justicia de uno, de lo buenos que somos y eso es justificarse a sí mismo en lugar de justificarse por la justicia de Cristo, por la propia justicia en vez de por la justicia de Cristo sería, ¿no? Moisés continúa en Deuteronomio 14:27. Además, no te descuidarás del levita que está en tu ciudad, porque él no tiene parte ni heredad entre vosotros. Y así viajaban a Jerusalén o a un lugar más cerca de la casa para observar una fiesta. Se les recuerda de no descuidar al levita. Esta era una ofrenda voluntaria de los diezmos que se utilizaban para gastos de viaje. Bueno, vamos a ver ahora el diezmo del tercer año. Había un diezmo que se daba cada tercer año. Cada año, cada 7 años había dos, ¿no? El tercero y el sexto. Moisés habla brevemente sobre el diezmo del tercer año diciendo: al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus frutos de ese año y lo depositarás en tu ciudad. Y el levita que no tiene parte ni heredad en medio de vosotros, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tu ciudad, han de venir y comer y estar satisfechos, con el fin de que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Este diezmo del tercer año es tratado con mayor detalle en Deuteronomio 26. En el versículo 12 se llama este año el año del diezmo. Dado que los diezmos se dan de toda la producción de la tierra, es claro que el diezmo se debía cada año. ¿Por qué es este diezmo del tercer año llamado el año del diezmo? ¿Cómo se distingue de cualquier otro año? En primer lugar, se entendía o presumía por los rabinos en el pasado que el año del diezmo incluía tanto el tercero como el sexto año del ciclo sabático. En otras palabras, ocurría cada 3 años, que era 2 veces cada ciclo sabático. Este diezmo en estos años no era llevado al templo, sino que se mantenía o se celebraba en la ciudad natal y se le daba a los pobres y a los levitas. Era una prestación para los pobres y los levitas. El diezmo del tercer año forma parte del sistema de bienestar de Dios, junto con el rebusco de cada año, Deuteronomio 24, del 19 al 22. Los agricultores no debían cosechar las esquinas de su campo, ya que éstas eran dejadas para que los pobres de la tierra
las recogieran por sí mismos. Los viñedos no debían ser limpios completamente para que algo quedara para los pobres. Del mismo modo no se podían varear los olivos por segunda vez, porque el rebusco debía ser dejado para los pobres. Unas cuantas aceitunas por ahí, entonces un segundo vareo pues se dejaba para los pobres. La ley no es clara en cuanto si el diezmo del tercer año si al diezmo del tercer año se le añadía, la ley no es clara en cuanto si el diezmo del tercer año se le añadía además al diezmo regular, o si el diezmo de ese año era desviado a los pobres. Por desgracia, los que tenían más que ganar o perder eran los rabinos, los sacerdotes y los ministros, han sido los que interpretaron la ley y debido a esto la ley por lo general se ha aplicado como un segundo diezmo el mismo año, supongo que sería un 20. Claro, no vamos a quedar nosotros sin eso. Algún día, dice el doctor George, tendrá que obtenerse una decisión oficial del Tribunal Supremo en esto, que es la Corte Divina. En el Tribunal Supremo, en la Corte Divina. Cualquiera que sea el caso, en Deuteronomio 14 Moisés limita sus observaciones a la utilización de los diezmos que no sean el diezmo del tercer año. O sea, que ahí parece ya que algo Moisés dice que no, que eso de duplicarlo no. Pero bueno, Moisés no dice nada acerca de que este sea un segundo diezmo. Y es raro porque si no lo debería de haber mencionado. De hecho, se dice que todo el diezmo debía ser traído a la ciudad en el tercer año. Esto sugiere que la totalidad del diezmo de ese año debía ser dado a los levitas, y esto era para el beneficio de los huérfanos, las viudas y los que no tenían tierra en herencia, tierra heredada, yo creo que debe ser aquí, heredada, incluyendo los levitas. Esto probablemente fue diseñado para ayudar a los pobres, no solo con sus necesidades personales, sino también para ayudar a pagar sus gastos de viaje para que ellos también pudieran asistir a las fiestas. Y luego vamos a ver estas personas que tenían la cobertura de Dios. Siguiente epígrafe. Los huérfanos, los levitas, los extranjeros incluso. En fin. Tenga en cuenta, sin embargo, que los levitas tenían ovejas y vacas que se les habían dado como diezmos y ofrendas. Ellos tenían su ganadería, tenían sus campos, sus huertos, ¿no? Tenían casas en ciudades y podían poner a pastar sus rebaños en los suburbios, en los alrededores, dentro de los 2000 codos, que eso será aproximadamente 500 metros alrededor de la ciudad. Esos eran reservados para ellos. No eran indigentes, es decir, no eran pobres, pero su ingreso era limitado. Los diezmos que recibían eran para pagar sus servicios públicos y los servicios incluían asistencia a los necesitados. O sea, ellos los que tenían que administrar eso para los necesitados. En el panorama más amplio, las viudas y los huérfanos estaban bajo cubierta directa de Dios, bajo cobertura, me gusta más, bajo cobertura directa de Dios, porque no tenían la tierra como cobertura para defenderlos. Tales fueron objeto de cubrimiento especial, fueron objeto del cubrimiento especial de Dios. Y así el tercer año y el sexto año, los diezmos eran en parte para su beneficio. El gobierno, administrado por los levitas, representaba a Dios en estos casos para administrarles esos diezmos a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Vemos referencias a la cobertura directa de Dios en pasajes como Éxodo 22 del 21 al 24. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Los extranjeros, viudas y huérfanos no tenían lo que se llama el redentor de la sangre.
no el vengador de la sangre, que se ha traducido mal. Números 34-24, para cubrirlos y protegerlos contra la injusticia. En tales casos, Dios se convertía en su cobertura directa y los levitas representaban a Dios en esto. El redentor de la sangre fue mal traducido como vengador de la sangre. En la King James Version, la frase hebrea es Gaal, con apóstrofe después de entre las dos as, Gaal, que quiere decir redentor, y Dam, acabado en M, quiere decir sangre. La sangre, en este caso, es más probablemente una referencia a la línea de sangre o al linaje, que es el equivalente a un pariente, por lo tanto se trata de un pariente cercano, un pariente redentor, que era el representante que se ocupaba de que a esa persona se le hiciera justicia, ¿no? Por Éxodo 22-21, que hemos visto arriba, vemos que los extranjeros residentes también estaban cubiertos por Dios, quien actuaba como su pariente redentor. Los extranjeros residentes en el país que se habían unido a sí mismos al pacto con Israel, pero que llegaron demasiado tarde para recibir una herencia familiar, también podían recibir la prestación de este diezmo. Se entendía en tales casos que habían dejado atrás a sus familias en el extranjero y estaban, por tanto, con algún inconveniente en la tierra de Israel. Al tener tierras, pues lógicamente estaban en desventaja. Por esta razón, Dios los tomó bajo su cobertura directa, junto con las viudas, los huérfanos y los levitas. A menudo se asume hoy que para ser un verdadero cristiano hay que unirse a una familia en particular, conocida como una denominación. ¿Usted en qué denominación está? ¿O bajo qué cobertura estás? ¿No? ¿Quién es tu líder? ¿O qué es tu denominación? Dicen que todo el mundo debe tener una cobertura, entre comillas, y si no la tienen, entonces son criticados por estar en rebelión. Pero la ley de Dios nos habla de esta situación, ya que reconoce que muchos de ellos no tenían una cobertura. Son las viudas, los huérfanos, extranjeros e incluso las bestias del campo. Dios proporcionaba cobertura directa para todos ellos y preveía para ellos de diversas maneras. Perdón, vamos a poner mejor, se trata de provisión en este caso, aunque también podía ser. Y proveía para ellos de diversas maneras. Nunca Dios hizo criticar a nadie por no tener cobertura terrenal, porque si no estaban cubiertos por los hombres, estaban cubiertos por el mismo Dios. Por esta razón, podían recibir ayuda del gobierno de los diezmos que se daban en el tercer y sexto año. Además de esto, por supuesto, podían espigar en los campos de cereales, como lo hizo Ruth, y también recibir los rebuscos de los olivos y las viñas, etc. Levítico 24:20 y en los viñedos Levítico 19:10. Con esto terminamos. Los hijos de Dios son dadores por naturaleza. Bueno, este es el capítulo de hoy, un poquito más largo de lo habitual, y el próxima vez que veamos, pues, el libro de Deuteronomio 4, que será para la semana siguiente, probablemente para el viernes o si no la otra, pues veremos el capítulo 4, supongo que solo será el 4 porque en este libro los capítulos son bastante largos. Entonces, deudas, perdonar deudas se titula. Les recuerda que el otro día puse un artículo que he republicado ayer mismo en Telegram, hablando de que los vencedores son perdonadores. Esa es la cualidad principal para calificar. No hace falta ser un teólogo, ni un súper espiritual, ni conocer toda la doctrina, ni leer tropecientos libros, sino tener un corazón perdonador. Bien, eso entonces será. Y para el próximo lunes, Dios mediante, pues ya les he anunciado que vamos a comenzar con la leche de la palabra, pero vista desde esa óptica de tabernáculos, de la luz de tabernáculos, bajo la luz de tabernáculos. Dicho esto, no me queda más que despedirme de ustedes hoy, agradeciéndoles que me hayan acompañado hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, orar para que el Señor les dé un fin de semana agradable en todos los órdenes y que estén
pues preparados para regresar conmigo, con nosotros, el lunes, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.